Recuerdo que cuando era un niño solía ver durante horas la televisión, eran pocos los programas que mis padres no me permitían ver, entre estas series destaqué en mi memoria una en particular. Los eventos que les narraré ahora podrían resultar un tanto burdos, y lo entiendo. Pero créanme, de eso no tiene nada, para mi mala suerte tuve que aprender esto a la mala. Los siguientes acontecimientos tuvieron lugar hace apenas unos días, pero para contarlos como es debido debemos retroceder a varios años, a mi infancia. Primero que nada, déjame preguntarte algo, ¿has visto alguna vez a estos personajes? Puedo dar por sentado que si estás leyendo esto lo has hecho, y cómo no hacerlo si por sí sola esta serie podría ser más conocida que los presidentes más importantes de toda la historia. En fin, si aún te lo cuestionas, deja de hacerlo. En efecto, Los Simpson era aquella serie que mis padres no me permitían ver, decían que su humor no era apartamento para un niño. Esto siempre me molestó un tanto, al ser la serie de moda en aquel tiempo, todos mis amigos hablaban de lo que pasaba en cada capítulo. Recuerdo también que, por aquella época, corría el rumor de que Fox estaba trabajando en una película realista de los personajes de la familia amarilla. Estos rumores causaban una gran incertidumbre, todo porque junto a ellos otro mucho más oscuro. Este rumor hablaba de que Fox estaba experimentando con humanos y animales para lograr crear seres vivos idénticos a los Simpson para poder hacer la película. Dicho rumor le parecía a la mayoría una completa estupidez. Este rumor tonto fue creciendo cada vez más y más, ya que por esas mismas fechas las desapariciones infantiles crecieron de una manera abrumadora. Inclusive los padres hacían bromas de mal gusto a sus hijos, diciendo que si salían solos a la calle, si tardaban más de lo debido en volver de la escuela o si hablaban con desconocidos, serían secuestrados para el experimento Simpson. El rumor creció y creció tanto que súbitamente de la noche a la mañana Fox anunció que la grabación de la película sería cancelada por causas de fuerza mayor. Algunos murmuraban que la razón era obvia, se decía que las autoridades estaban cerca de descubrir los experimentos. En lo personal siempre consideré que no querían arruinar la serie como comúnmente pasa cuando a una animación se le hace una versión con personas reales. Pasaron unos meses y mi padre consiguió un trabajo mucho mejor en Montana. Tuvimos que mudarnos. La idea no me había gustado mucho al principio, pero las cosas no iban del todo bien en la casa con el sueldo actual de mi papá, así que no podría quejarme. Por cierto, casi lo olvido, Montana era justo el lugar donde se decía que se hacían las grabaciones de aquella película que nunca vio la luz. La gente en el sitio no era diferente a la del resto del mundo, todos envueltos en sus asuntos y problemas, casi siempre sin molestar a nadie. En mi nueva escuela hice varios amigos y conocí a una chica llamada Ollie. Era extraordinariamente hermosa, pero para mi mala suerte no me veía más que como un amigo. Ollie era mi vecina, así que caminábamos juntos todos los días hasta la escuela. De camino siempre observábamos una especie de cárcel, era muy grande y gris, además tenía salidas de gas muy parecidas a las de las fábricas. Ollie me contó que en el pueblo corría el rumor de que en ese lugar se realizaba el famoso experimento Simpson del que tanto se habla. Debo admitir que en ese momento no pude contenerme las ganas de reír. Ollie se molestó bastante conmigo y regresó a su casa. Más tarde me enteraría que el hermano menor de Ollie era uno de los niños que habían desaparecido en los tiempos de la grabación de aquella maldita película. En cuanto Ollie me permitió acercarme a ella me disculpé por mi actitud. Ella aceptó la disculpa y me contó que después de la desaparición de su hermano, sus padres y los padres de otros niños desaparecidos habían intentado buscar explicaciones en aquel centro de grabación, pero al llegar a él, no había nadie dentro. Todos se habían ido. Fox se negó a dar una explicación, argumentando que no eran más que leyendas urbanas creadas por las personas. En lo personal, yo y creo que todo ser humano en la época creíamos que Fox tenía razón. Como sea, en especial en Montana esto no era un juego para nadie, ya que justo ahí era donde más niños habían sido alejados de sus familias durante esta época, pero el tiempo pasa y por fuerte que sea el recuerdo, tarde o temprano las personas olvidan.
Hoy se casó con un sujeto después de terminar la preparatoria, lo último que sabía de ella es que no la trataba nada bien y que ella había tenido problemas con el alcohol y otras sustancias. Yo me gradué en la universidad y también intenté hacer mi vida por otro lado. Me mudé muy lejos de Montana, estaba casado y tenía un hermoso hijo. Prestad atención porque este niño es tal vez la única razón por la que he decidido contarles mi historia. Su nombre es Morgan y el día de hoy son exactamente 25 días y 14 horas desde que él desapareció. En estos momentos me dirijo a Montana porque por extraño que pueda sonar estoy seguro de que es ahí donde encontraré todas las respuestas que tanto estoy buscando. Hace unos días pude contactar con Ollie y creemos que todo está regresando a Montana, pero esta vez no descansaremos hasta saber qué está pasando.